Muy buenas tardes. Bienvenidos a la hora de cultura del diario Montañés y a este Ateneo Santanderino que tiene hoy un invitado de excepción porque tenemos a un santanderino de pro, no solo de cuna, sino también de oficio y de vocación, y a un gran periodista que, si tuviéramos que hacer aquí ahora y exponer su currículum, no habría tiempo luego para que él nos hablara del libro, este libro último suyo, La foto del Palace, que es realmente lo que nos trae aquí. Quiero saludar también a todas las personas que cada vez son más numerosas, que nos siguen por la transmisión en directo de este acto a través de streaming y que además después queda grabado y hay mucha gente que lo consulta días después de que se haya producido la conferencia. Por tanto, también desde la distancia, saludos a todas esas personas que siguen la actividad del Ateneo a través de las nuevas tecnologías. Fernando Jáuregui hablará de él ahora más Íñigo Noriega, pero Fernando Jáuregui, para explicar en cuántos medios de comunicación ha trabajado o trabaja, se terminaría primero diciendo en los que no, puesto que yo creo que ha pasado prácticamente por todos los periódicos, por las cadenas de televisión y por las emisoras de radio. Es lo que se llamaría ahora un periodista integral o, en la vieja definición, un periodista todoterreno que lo mismo interviene en la radio que en las tertulias de televisión, que lógicamente escribiendo en los periódicos tanto columnas de opinión como crónicas parlamentarias, que son quizás su especialidad y su fuerte. Y nos trae hoy aquí un libro, La foto del Palace, que nada más ver la portada, los que tenemos ya unos años, recordamos aquella foto del año 82, cuando el Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones con mayoría absoluta y se asoman a una de las ventanas del Hotel Palace de Madrid Felipe González y Alfonso Guerra haciendo la señal de victoria, y lo que supuso un cambio en la política española y abrió una larga etapa. Ahora, en este libro, La foto del Palace, Fernando Jáuregui analiza los tres periodos de gobierno socialista que ha habido en España, primero el de Felipe González, después el de Rodríguez Zapatero y, lógicamente, el actual, que todavía está en vigor y funcionando. Y a partir de ahora, yo le paso la palabra a Íñigo Noriega, que nos va a hablar, lógicamente, de nuestro colega Fernando Jáuregui. Después intervendrá don Luis Revenga y finalmente haremos un coloquio con Fernando Jáuregui. Antes de que comience Íñigo Noriega, decirles que el libro se está vendiendo en la entrada y que cuando terminemos este acto de presentación, el autor firmará libros a todas aquellas personas que lo deseen. Y también, si hay tiempo, abriremos un turno para que puedan ustedes preguntar cualquier cosa que quieran a Fernando Jáuregui. Adelante, Íñigo. Gracias, Manuel Ángel. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a este acto, a la presentación de un libro de Fernando Jáuregui. Da un poco de pudor referirse a Fernando Jáuregui, es decir, ¿qué vamos a decir que no sepan? Es conocido de todos ustedes, es un periodista de una trayectoria larga y ancha, es un cronista de la transición en primera fila durante estas 4 décadas precisamente que ahora se vienen a celebrar, a ratificar de transición española y el régimen del 78, ¿no? Y ha escrito de todo, ha escrito decenas de libros, miles y miles de artículos en todos los medios, como ha hecho constar Manuel Ángel, por citar algunos: El País, El Correo, Europa Press, Ya, Televisión Española, El Periódico, en cualquier medio.
Alguna vez también. Ojalá escribieras más, pero bueno, todo se andará. Años que no diera Montañés, se olvida. En las agencias nacionales, ha escrito de política, de historia, de economía, de emprendimiento, ha escrito biografías, ha hecho estudios sociológicos relevantes en los últimos años de España. En fin, yo creo que es más importante hablar del libro. ¿Por qué? Porque su biografía es la idónea para tratar el tema que trata este libro. Es decir, pocos periodistas hay ahora mismo en activo en España que hayan estado asomados en las plateas con entrada preferente para asistir tanto a la parte pública de lo que ha ocurrido como a la parte de la trastienda, a la parte de lo que se sabe menos, pero que ellos han estado ahí, han asistido a conversaciones y que en ocasiones no se puede contar en el momento, pero luego sí se puede recapitular y añadir e incorporar conversaciones, etcétera. Eso es lo que es este libro, ¿no? Este libro son los 40 años de socialismo, que también son los 40 años de socialismo, me refiero a gobiernos socialistas. El Partido Socialista tiene muchos años más, pero también son una parte sustancial de la democracia española. Él, en este libro, que resume en buena parte su trayectoria como cronista político, es como una recapitulación de todos sus artículos y todas sus crónicas, en hechos que vivió en primera persona la mayor parte, que trató a través de fuentes directas muy buena parte también, en el que ha vuelto a tener acceso a prácticamente todas las fuentes, excepto alguna que luego nos aclarará las fuentes a las que en esta recapitulación no aceptan hablar con él, con testimonios de primera mano, más ese bagaje, conocimientos, capacidad de contextualizar todo eso y dilucidar la parte que es más importante y la parte que menos, ¿no? Junto con hechos públicos y notorios y hechos de trastienda, como decíamos, incluye también interioridades, revelaciones personales, que lejos del cotilleo lo que ayudan es a entender los porqués de muchas situaciones que están pasando, ¿no? A veces en una cuestión política una relación personal es clave para un acuerdo. Que dos personas se entiendan en lo personal facilita que luego salga adelante un acuerdo que en teoría pues no tiene nada que ver con una cuestión personal. Él lo incluye en este libro, todas esas cuestiones. A partir pues de una anécdota que es mucho más que una anécdota, que es esa foto del Palace del 82, donde en buena medida está anticipado todo lo que va a venir después. Esas dos almas del Partido Socialista a las que muchas veces saluden, están colocadas en esa foto, con ese abrazo, con esa posición, uno delante, otro detrás. Eso vuelve una y otra vez, ¿no? Y probablemente ahora mismo, ¿no?, estemos también en una situación que tenga que ver con esa imagen, ¿no?, de hace prácticamente, en pocos días se cumplirán 40 años de esa foto. Es un libro complejo, es un libro muy ambicioso y que empieza por el final, empieza por la situación actual. Pero tiene un sentido empezar por el final porque está buscando una explicación en el presente, en la historia. Y entonces empieza por el final, va hacia atrás y vuelve al presente, ¿no? Esa es un poco la estructura del libro, que en ocasiones tiene casi la estructura de un diálogo, de un monólogo, de conversaciones que se van acumulando y van describiendo ese mosaico, ¿no?, de influencias y de voces que acaba conformándose y acaba
señalizando o dilucidándose en una secuencia de hechos históricos que acaban siendo muy relevantes, ¿no? para todos nosotros. Pone mucho énfasis y me parece que es importante en todas esas fuerzas subterráneas, personajes, grupos de poder, intereses que permanecen, que reaparecen, que surgen encarnados en otra persona en los sucesivos gobiernos, ¿no? Estas cosas que a veces suenan como muy misteriosas o muy de conspiraciones, pero que la realidad es que existen y pueden describirse de una manera muy natural y muy directa, y es lo que Fernando hace en este libro. En fin, es un libro que hay pocas opiniones en el libro, hay muchos hechos y muchos análisis y declaraciones, pero opiniones personales del autor, curiosamente, hay muy pocas. Él está dentro del libro, pero como buen periodista se queda fuera a la vez, ¿no? Él está dentro porque es testigo, pero se queda fuera y no se implica en lo que está ocurriendo. Y bueno, esto es un poco lo que me ha sugerido la lectura del libro y nada, ahora te preguntamos si nos cuentas. Le doy la palabra a Luis Revenga, ¿no? Que es el que interviene ahora. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a omitir mis primeras palabras que iban destinadas a resaltar el currículum prolífico de don Fernando Jáuregui, ya resaltado por los que me han precedido en el uso de la palabra, y por lo tanto voy a entrar en la segunda cuestión que quiero relatar o resaltar. Siempre digo que cuando vengo al Ateneo, por respeto a ustedes y por respeto a la persona que está aquí arriba, me preocupo de leer quién es, qué es lo que ha hecho, su trayectoria, su biografía. Y ciertamente Fernando Jáuregui, que he leído naturalmente, ya la conocía, pero he vuelto a leer o releer en parte su biografía, me trae a la mente de una manera ineludible e imborrable lo que fue la transición. Fernando y yo, Manuel Ángel Castañeda, que está a mi derecha también, y seguro que muchos de ustedes, pertenecemos más o menos a la misma generación, ligeramente mayor que yo, pero de la misma generación. No hemos sido capaces de dar importancia, no se te nota, Fernando, un poco solo, ¿eh? No hemos sido capaces de dar importancia, porque todavía no han transcurrido los años necesarios para que sea así, lo que constituyó la transición española, es decir, lo que ha transformado España desde aquel 20 de noviembre de 1975 hasta el día de hoy, es decir, hasta el 3 de octubre o 4 de octubre de 2022. En este momento es tan difícil retrotraerse que yo mismo, cuando lo pienso, soy incapaz de recordar lo que ocurría antes del 27 de diciembre del 78, que fue cuando se aprobó la Constitución española. Es tan dispar y tan diferente la realidad social, la realidad política, en definitiva, todo el panorama que nos rodea, que de verdad que cuesta, hagan ustedes, ya verá como les cuesta trabajo recordar lo que sucedía antes de ese 27 de diciembre del 78. Yo tuve la suerte de leer La historia vivida de España, que escribió también Fernando no hace mucho, hace 5 años, pero la he leído más hacia acá. Y Fernando relata un suceso que yo asocio con lo que sucede en España, que es la Revolución del Clavel. En el país vecino, el 25 de abril de 1974, estando Fernando Jáuregui corresponsal en Lisboa, si no me equivoco, Fernando, vivió de una manera directa la Revolución Portuguesa, la revolución de los militares portugueses que fue secundada de una manera unánime o cuasi unánime por los civiles, población española, por la población portuguesa, y que determinó la caída del régimen de Marcelo Caetano. Pues bien, eso sucedía un año antes de lo que pasó después en España a raíz del fallecimiento de Francisco Franco. Retrotraerse a aquel momento implica necesariamente recordar las primeras Cortes que se constituyen en el año 1977 y que el primer acuerdo que toman es crear la Comisión Constitucional. Ahí aparece entonces la libertad de prensa y ahí empieza en España una época en la que Fernando y otros periodistas como Fernando toman un auge y una relevancia que nunca jamás tuvieron. Se adopta el esquema de la pluralidad, se crea la libre opinión y por lo tanto empieza a exigirse de una manera ética generalizada lo que deberíamos llamar el respeto. El respeto era hasta entonces algo desconocido, una virtud que no se practicaba simple y sencillamente porque el marco sociológico no lo permitía. Fernando y otros muchos como Fernando son las personas que han llevado los estandartes de la libertad de prensa a lo largo de estos años y aunque solamente fuera por eso, merecía la pena recordarles y destacarles en todo momento. Por lo tanto, tenemos la suerte hoy de tenerle aquí para que nos hable del libro de La foto del Palace, que supongo empezará, no he tenido tiempo de leerlo porque lo acabo de comprar, pues con el advenimiento del PSOE allá por 1982.
Recuerden que UCD fue un partido, una agrupación política transitoria y fugaz, porque se autodestruyó a sí misma. Los propios miembros de UCD se fueron desintegrando como un azucarillo hasta que en el año 1982 tomó el relevo democrático en el gobierno legítimo de España el Partido Socialista, lo cual supuso un cambio en las estructuras sociológicas y mentales de gran importancia. Bien, creo que el libro lo destinas a explicar qué ha sucedido desde entonces y me parece que es muy importante este capítulo de la historia de España. Estoy seguro, Fernando, que lo has hecho con el esmero, dedicación y profesionalidad con que haces todas tus obras y por lo tanto que será de gran interés para todos. Me he liado un poco hablándoles de los antecedentes, pero creo que era un contexto necesario para adentrarnos en la materia que ya sin más preámbulos va a empezar a tratar don Fernando Jáuregui, a quien recibimos con cariño, con honor y, en fin, con satisfacción y entusiasmo por tenerte aquí. De manera, Fernando, que ya sin más te cedemos la palabra para que empieces comentando lo que tú creas oportuno. Muchas gracias. Estaba yo aquí tomando notas en esta tarjeta de visita, que es lo único papel que tengo, porque para contestaros un poco a todas vuestras amables palabras, me ha ocurrido lo que aquel que iba con su discurso debajo del brazo a dar una conferencia y de pronto un golpe de viento se le lleva todo el discurso, se queda sin papeles. Y dice, antes solo Dios y yo sabíamos lo que iba a decir, ahora solo Dios lo sabe. Pues esto es la muestra de que he perdido mis papeles, he perdido los papeles. Pero no importa porque ya todo lo importante lo han dicho ya Manuel Ángel, Luis, querido amigo Íñigo. O sea, a los que agradezco siempre su buena acogida. Da gusto venir aquí, da gusto venir al Ateneo, Manuel Ángel, hijo, desde que tú eres presidente del Ateneo vengo, antes no venía, porque es que, en fin, no era lo mismo. Ahora está Manuel Ángel y es verdad que yo creo que se han abierto muchas puertas aquí en el Ateneo. Se ha abierto una brisa, ha entrado una brisa de aire fresco que yo agradezco, como agradezco toda la trayectoria larga de Manuel Ángel, que fue nada menos que el decano de los directores de prensa durante bastantes años. El señor que llevó... Bueno, oiga, ya me está censurando, todavía no he empezado, ya me está censurando el tío. Pero es verdad que yo siento una gran admiración por Manuel Ángel, que hizo el Diario Montañés, y siento una gran admiración por Íñigo, que lo está poniendo en niveles muy importantes. Es un periódico centenario al que yo venero y admiro y respeto desde hace muchos años. Y, por cierto, colaboré en el Diario Montañés, que se te ha olvidado, pero colaboré en el Diario Montañés. Bueno, que yo tampoco he venido a hablar de mi libro, la verdad. He venido a agradeceros a todos que hayáis venido, mucho agradeceros y a dialogar con vosotros. Muchas gracias. Veo aquí algunas caras conocidas, general. Muchas gracias por haber venido, doctor. Muchas gracias por haber venido, mi capitán. Muchas gracias por haber venido, Zaca. Por ahí tengo unas primas muy queridas también. Seguramente que estoy olvidando gente porque no la veo, entre otras cosas. Queridas primas, muchas gracias por haber venido. No sé si hay alguien de la cofradía de la Anchoa, que les estoy enseñando a pescar últimamente, pero que también creo que hay alguno por allí. En fin, que bueno, que muchas gracias a todos, los que cito y los que no cito. Rafa, también es que os veo así como esto, desde aquí, tienes aquí el tercer grado y no se os ve a todos, pero de verdad que sois todos muy queridos en mi corazón. Muchas gracias. Yo, la verdad es que los periodistas no tenemos que hacer la historia, ni tenemos que protagonizarla. Yo creo que eso es un error que cometemos o que cometen muchos periodistas demasiadas veces. Lo que tenemos que hacer es contarla y analizarla. Como los periodistas muchas veces la hemos vivido en primera fila, porque es verdad que yo, pues claro, llevo 50 años en la profesión, aquí donde se me ve tan joven, parezco más joven incluso que Luis, pero la verdad es que llevo un montón de años ya en esta profesión y he vivido pues muchas cosas. Y desde luego yo estaba allí en la noche del Palace, yo estaba allí, en la noche de la foto del Palace, yo estaba allí. Yo era ya incluso amigo del fotógrafo que inmortalizó esa foto, que es un gran fotógrafo, uno de los grandes fotógrafos de la transición, llamado César Lucas. Yo era amigo de algunos de los organizadores de aquel acto, que estaba muy bien organizado. Y yo era ya incluso amigo de Julio Feo, que es el hombre que era el director de la campaña de Felipe González, en cuya casa estaba Felipe González pasando el día aquel de las elecciones. Y allí fue donde llamó a Alfonso Guerra a media tarde, a la casa de Julio Feo, y le dijo a Julio, puso Julio, y le dijo, ponme con el presidente del gobierno. Y claro, Alfonso Guerra, que está lleno de defectos, yo no quiero decirlo porque es uno de los dos que no me ha contestado al libro, pero no me extraña tampoco, es así. Pero Alfonso Guerra era un gran sociólogo de hecho, que no de estudios ni de profesión. Y él, de alguna manera, tenía repartidas todas sus antenas en todas las agrupaciones. El PSOE tiene muchas agrupaciones por toda España,
le iban mandando información de cómo iba la jornada y él clavó los resultados aquella tarde. Le llamó a Julio Feo y le dijo: Julio, vamos a tener 202 escaños. Y Julio fue tomando notas de lo que le iba contando Alfonso Guerra, cómo eran los escaños, que clavó al milímetro los resultados electorales como 2 horas y pico antes de que se anunciasen, ¿no? O 3 horas incluso antes de que se anunciasen. Y en el libro hacemos la foto de Julio Feo con el papel que estaba allí, luego le pasó a Felipe a Guerra, presidente y tal, pero esa foto la damos ahí, que es una foto histórica, Julio Feo con el papelín de los 202 escaños. Y allí pues empezó una transformación de España, para bien en muchos casos, para regular en otros, para mal en alguno, naturalmente, de todo ha habido, hasta llegar a hoy. En el libro, yo no he venido aquí a hablar del libro, así en plan, no sé, no he venido a hablar de mi libro, como otros. No. Yo he venido a hablar de una situación, a hablar de lo que estamos, como muy bien ha dicho Luis, de lo que estamos haciendo los periodistas y lo que debemos hacer los periodistas. Dejarme una vez más que diga que nosotros ahora mismo tenemos la obligación de reconducir algunas situaciones indeseables en estos momentos. Tenemos la obligación de criticar cosas que no nos gustan, que son muchas, y de intentar moderar un poco esta dialéctica crispada y tremendista muchas veces de la vida política nacional. Yo siempre digo que tenemos que volver a mirar con los ojos con los que debemos mirar ese espíritu del 78 que no hemos debido abandonar y que hemos abandonado demasiado precipitadamente. Hubo quien bastante equivocadamente habló del candado del 78, manda narices. El candado del 78 no es más que la llave que dio tantas libertades a este país. Ese candado del 78, que algunos ahora quieren imponernos, bueno, menos mal que ya no están. Ese que dijo aquello ya no está, afortunadamente, es uno de los que afortunadamente ya no está. Pero bueno, nos han intentado cerrar con 7 llaves el sepulcro del 78 y realmente yo creo que merece la pena reivindicar aquello. Merece la pena reivindicar aquello, ya digo, porque fue el principio de una serie de libertades. Y yo hoy aquí, como dice Luis Revenga con toda razón, lo que me compete es hablar en mi calidad de periodista que llevo tantos años haciendo periodismo, contando las cosas, analizándolas, y reivindicar esa libertad de expresión que yo creo que no pasa por sus mejores momentos. Los periodistas siempre nos gusta decir que estamos muy mal en la libertad de expresión, que está cada vez peor, pero es verdad, muy bien, en estos momentos no está, ni aquí ni en ninguna parte. Y a mí, pues, creo que me compete dar un grito en favor de esa libertad, y de esas libertades. Que, por cierto, se acentuaron, es verdad. Yo viví muy bien cuando Felipe González y demás estaban en la Moncloa. Viví muy bien, era una época de mucha más transparencia y mucha más proximidad a las fuentes que ahora, eso no cabe la menor duda. Es verdad que yo entonces trabajaba en El País, y El País ya se sabe que El País y el Partido Socialista tienen unas ciertas connotaciones, ¿verdad? No hay que esconderlo tampoco. Y entonces, facilidades que yo tenía, yo casi entraba, pues algún redactor del País ahora lo hace también. Yo entraba en la Moncloa casi dando una patada en la puerta y entraba, y allí, oye, Felipe, ¿qué? No sé qué. En fin, era una cosa que tenía una serie de facilidades que ahora no tengo, porque no es lo mismo ser un freelance como yo soy ahora que redactor en El País como entonces, ¿no? Pero, en fin, aquello me enseñó mucho, aprendí muchos trucos, muchos de los trucos que se emplean desde el poder en contra de facilitarnos el acceso a la información. Y aprendí muchos de los trucos que se gastan en la Moncloa, como en otros sitios de poder, que se gastan para, de alguna manera, desprestigiar a los periodistas incómodos. El otro día yo me dedicaba una página al Diario de Burgos, que es un periódico en el que escribo casi todos los días, me dedicaba una página que me llamaba un periodista incómodo. Nada me ha gustado más de todo lo que me han dicho en esta vida más que eso, un periodista incómodo. Yo creo que los periodistas debemos ser incómodos y debemos ser, pues un poco... Y déjame, Manuel Ángel, que vuelva a elogiar al Diario Montañés, si no te importa. Quiero, ¿qué vamos a hacer? Aquí hemos vivido unos meses terribles, unos años terribles, los seguimos viviendo, pero los hemos vivido. Y esto de que un periódico de papel y digital salga todos los días a la calle con los kioscos cerrados y los bares cerrados y tenga que salir todos los días y siga saliendo todos los días porque cree que es una misión, su misión es informar, no lo cree, lo es,
que su misión es informar, que su misión es contar lo que está pasando en unos momentos tan terribles como los de la pandemia, creo que eso merece que reflexionemos un poco sobre el papel que están jugando los medios de comunicación. Yo, ver esos compañeros y compañeras mías que armados solamente de un micrófono y de una mascarilla, se iban a donde nadie queríamos ir, por ejemplo, a los hospitales o a centros donde el contagio era más que probable, pues ¿qué queréis que os diga? A mí esto me ha hecho interrogarme muchas cosas sobre el verdadero papel, la verdadera función que estamos ejerciendo los periodistas. Este libro, que yo ya digo que no quiero hablar de mi libro, pero este libro en el fondo no es más que la recopilación de experiencias y de momentos más o menos gozosos o angustiosos que yo viví ejerciendo mi profesión. A veces ejercer esta profesión es peligroso, casi siempre es divertido, porque es divertido, reconócelo, Íñigo, es divertido, y algunas veces es angustioso, porque ves demasiado de cerca lo que está ocurriendo. El libro tiene 4 libros, 2 de ellos están dedicados a Pedro Sánchez, el primero y el último, el segundo es el Zapaterato y el tercero es Lo bueno y lo malo de Felipe González, que para mí es una figura que merece mucho respeto. Ahora vamos a tener Felipe González hasta en la sopa, eso también debo decirlo, porque se conmemoran los 40 años de esta victoria electoral y vamos a tener actos y actos y actos en todas partes, pero bueno, en los cuales, por cierto, Pedro Sánchez, que no admiraba demasiado a Felipe González, lo vamos a ver agarrado a la estela de Pedro Sánchez, de Felipe González, porque claro, naturalmente Felipe González tiene un prestigio y ahora pues todo vale para el convento y como estamos al borde de unas elecciones, pues en fin. Esto lo vamos a ver y yo pues soy simplemente un testigo. Yo no quería hacer de esto ni muchísimo menos un acto del PSOE, ni para elogiar a partido alguno, ni para criticar a partido alguno, ni para elogiar a gobierno alguno, ni para criticar a gobierno alguno. Claro que no, yo no quería nada de eso. Yo lo que quería era simplemente hacer un acto de historia, de reconocimiento histórico, unas cosas que pasaron, que se hicieron mejor o peor, pero que nos han llevado hasta aquí. Y que cuando peor estemos, también es verdad que estemos como ahora. Eso también hay que decirlo. Podemos estar peor y me temo que, de hecho, tal y como vienen las cosas, vamos a estar peor. Hay que mirar un poco las enseñanzas de la historia, las enseñanzas del pasado, para situarse en el presente y, sobre todo, ante el futuro. No sé si lo estamos haciendo lo suficiente, la verdad. No sé si estamos aprendiendo suficientemente de la historia. No sé si algunos de quienes hoy nos representan saben exactamente qué fueron aquellos pactos de la Moncloa, que fueron un momento verdaderamente glorioso de nuestra transición, que ahora nos harían tanta falta. El otro día, por cierto, Felipe González y Rajoy en el Foro de la Toja pidieron unos nuevos pactos de la Moncloa, pero aquí nadie parece escuchar esas cosas. Pues bueno, en la medida en que podamos, nosotros lo decimos. Yo vengo aquí no tanto a enseñaros a vosotros nada, que yo pues al final sí soy un señor que lleva muchos años investigando esto, pero nada más, sino a que me enseñéis vosotros con vuestras preguntas y vuestras reflexiones, que yo creo que es verdaderamente lo que vale. De verdad, no sabéis cuánto os agradezco a todos que os hayáis congregado aquí. Y por cierto, no te había saludado a ti porque no te había visto aquí en primera línea, pero hola, encantado de verte también, como a todos los demás. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo y vamos a ello. Muchas gracias. Es verdad que está Rosa Inés, que tampoco la había visto. Joder, claro, es que no. Encantado. Gran admiración por Jaime, ya lo sabes. Fernando, has hablado del papel de la prensa libre, de la libertad de expresión, de esa facilidad, entre comillas, con la que en el 78, a partir del 78, se accedía a determinadas instancias oficiales. La evolución de los años, la evolución de la democracia ha ido sofisticando el acceso al poder, burocratizando el acceso a las fuentes del poder y haciendo más complicado cada vez llegar a ellas y creando capas de protección en torno al poder. Eso ha ocurrido así. ¿Crees que ahora hay menos? Has hecho un comentario. Es cuestionable que ahora haya más libertad de expresión. ¿Eso es así? Si es que lo que pasa es que el poder se ha ido sofisticando. Cuando yo entré por primera vez en la Moncloa con Adolfo Suárez, me encontré con un palacete de 3 al cuarto, esa es la verdad, pequeñajo, de falsos mármoles y, en fin, muy austero. Ahora hay que ir a la Moncloa, ahora hay que entrar en la Moncloa. Aquello es un complejo que deben trabajar ahí, yo qué sé, pero 2.000 personas, quizá, puede que sean, o probablemente más. Y fue en tiempos de Felipe González cuando empezó a crecer aquello.
Y luego, en tiempos de Aznar, se fabricó, se construyó un búnker que hay allí para en caso de ataque nuclear, que nunca se ha utilizado para nada, pero bueno, supongo que cuál es mejor, porque si se utiliza va a ser mal asunto. Pero que a mí me prometieron un día, por cierto, me lo prometió Paco Álvarez Cascos y no cumplió tampoco eso. Me prometió que lo iba a visitar y nunca me lo enseñaron, creo que no lo ha visto casi ningún periodista ese búnker. Pero lo que quiero decir es que se ha sofisticado el poder. Nunca han salido fotos de ese búnker. No, nunca, no, claro, es que solo tienen como un secreto de Estado, lo cual es absurdo porque ya se ha quedado incluso antiguo por lo visto, pero bueno, el caso es que ahí tienen un almacén de cervezas que ya se han quedado absolutamente desfasadas, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que se ha sofisticado muchísimo el poder. Antes tener el poder era una cosa que te llegaba, que no lo esperabas, que era casi un hecho consustancial a la salida, a la muerte de un señor, y a partir de ahí había que construir un país nuevo, mejor, más moderno, y todos estábamos en eso, y empujábamos todos más o menos en la misma dirección. Quiero decir, desde Rodolfo Martín Villa, al cual hay que rendir bastante homenaje, dicho sea de paso, hasta Santiago Carrillo, que tendrá todo su pasado que se quiera, pero también entendió que aquello había que cambiarlo, pasando, por supuesto, por los socialistas. Estábamos todos, y por Manuel Fraga, por Manuel Fraga y sus 7 magníficos. Estábamos todos, de alguna manera, con nuestras diferencias, y los medios también, estábamos soplando en la misma dirección. Ahora ya eso no es así. Esto ya es un juego de poder muy complicado, muy sofisticado, y no del todo... Y no, un poco espurio también, no del todo puro, no lo es este juego. Entonces, naturalmente, hay que defenderse de las informaciones, hay que defenderse de los periodistas investigadores, hay que defenderse muchas veces de la realidad. Y esto, pues, eso incide en la libertad de expresión. ¿Qué quieres que te diga? Como no ocurre solamente aquí, esto de las fake news no es una cosa que se hayan inventado en la Moncloa, ni nos hayamos inventado nosotros en la calle Julián Camarillo, sino que es una cosa que está ahí. Las fake news es algo internacional que de alguna manera te indica hasta qué punto hemos entrado en un mundo diferente, en el mundo de las redes sociales, que es un mundo absolutamente perverso y lamentable en estos momentos, esa es la verdad, y en un mundo de gabinetes de comunicación que se dedican a no comunicar mucho más que a comunicar. Entonces, pues naturalmente todo eso está incidiendo sobre nosotros. Que no digo yo que esto sea el peor sitio del mundo, porque ahí está México, donde matan a un periodista cada día, o ahí está Rusia, donde el camarada Putin no hace más que encarcelar a la gente que dice cualquier cosa que tenga que ver con la verdad y con la realidad. Pero verdaderamente creo que los periodistas ha llegado el momento de que exijamos colectivamente un poco más de lo que tenemos, la verdad. Porque bulos ha habido siempre, ¿no? Bulos están en la historia de la humanidad, ¿no? Siempre ha habido alguien con una maledicencia por un sitio, pero con las características del soporte digital y la capacidad de transmitirlos, eso probablemente no, ¿no? No, ahora, pues por ejemplo, mira, pues un ejemplo reciente. Me llama el otro día uno y me dice, ¿no has contado en el libro que aquel 28 de octubre de 1982 estaba allí un narcotraficante ahora? Y digo, pues no lo he contado porque no lo sabía. Pues hombre, es una cosa que lo sabe todo el mundo. Digo, ¿dónde está la foto para demostrarlo? ¿Dónde está eso? Quiero decir que ahora hay contrainformaciones, ¿verdad? Que lo que tratan es de desvirtuar una serie de celebraciones, muy legítimas, por cierto, pero desde luego, no es un acto para hacer ninguna celebración, este es un acto para contar las cosas como son. Bulos hay siempre, pero claro, cuando los bulos adquieren categoría profesional, cuando los bulos se mezclan con el espionaje a determinados políticos, con los Pegasus y demás, cuando los bulos se convierten en algo, en un contrapoder o en un poder de ataque o en un poder de defensa, pues entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque es que, claro, resulta que casi todo es mentira. Mira, aludiendo a Felipe González, yo me acuerdo que un día Felipe González, cuando era presidente del gobierno, tuvo que salir a los medios a decir que él no tenía nada que ver con una nieta de Franco, le habían atribuido un romance con una nieta de Franco, y él tuvo que salir a decir que no conocía a esa señora para nada y que no tenía nada que ver con ella. Bueno, ese bulo quedó automáticamente desmontado, pero ya había llegado a los periódicos, o sea que realmente yo lo que pido es un poco más de vigilancia por parte de nosotros a la hora de contar cosas. Nosotros es que también el todólogo es un bulista, si es que se puede decir así. Esto que estamos escuchando en las tertulias muchas veces, que los mismos periodistas son vulcanólogos, virólogos, afganistanólogos, ucraniólogos, no sé quéólogos, todólogos, y la verdad es que yo el otro día comprobé que un compañero mío que nos estaba contando una cosa de los pastunes que venían por las montañas de Afganistán, no sé qué, no sé cuántos, le pongo delante de un mapa mudo y le digo, ¿dónde está Afganistán? Y no lo sabía, esta es la verdad. Esta es la verdad. Y no digo el nombre, pero estoy a punto, ¿eh? Si se me presiona mucho, a lo mejor lo digo.
Así que, bueno, pues bulos ha habido siempre, tantos como ahora, porque ahora se favorece el bulo gracias a las redes sociales, gracias a la liviandad de muchos medios de comunicación que se hacen con un periodista, su secretaria y mucha imaginación, pues como ahora seguramente nunca. Hay que tener mucho cuidado, de verdad. Tenemos que estar muy vigilantes porque casi todo lo que nos cuenta tiene una carga de ganga. Oye, Fernando, te quería yo mencionar un hecho que constato y lo constato con preocupación, que es el siguiente. Mira, recordarás, como todos ustedes recuerdan, que a raíz del advenimiento de la Constitución proliferaron de una manera inusitada los medios de prensa. Fíjate la cantidad de periódicos que se pusieron en marcha en aquel entonces en Madrid, concretamente, también en Barcelona, fueron cerrando paulatinamente y ese panorama decantó la prensa hacia 2 o 3 grupos de periodismo, 2 o 3 grupos empresariales de periodismo que actualmente están completamente superados, porque creo que hay muy poca independencia, lo digo no por el diario Montañés, que sí es independiente, lo proclamo públicamente y a voces porque es así, pero veo que cada vez hay menos independencia de los periodistas adscritos a determinados grupos periodísticos. Quizá por razones de mercado, quizá por razones ideológicas, por lo que fuere. Esto sí que me parece un hecho importante, porque con eso lo que pierde es la calidad de la información. La pérdida de la independencia es pareja a la pérdida de la calidad de información. No sé si tú ves este fenómeno como yo, que en ese sentido soy un poco pesimista o estoy equivocado. Me gustaría conocer tu opinión sobre ese hecho. Gracias. Bueno, yo como periodista, cuantos más periódicos, cuantos más medios haya, mejor. Oigan, tenemos más puestos de trabajo y hay más pluralidad, más pluralismo. Eso es la verdad. Ahora, eso es una cosa, Luis. Y otra cosa es que obligatoriamente ahora, los que profesionalmente nos dedicamos a informar, tengamos que consultar por lo menos 2 periódicos de tendencias absolutamente diferentes todos los días. Porque en uno se silencian unas informaciones y en otro se silencian otras. Esto digo como yo no vivo en Santander. Si yo viviese en Santander solo leería el diario Montañés, porque para qué voy a leer otra cosa. Pero la verdad es que ahora mismo nos encontramos con una tendenciosidad en determinados medios que han tomado partido, pero de una manera clara y decidida, ¿verdad?, que a mí me preocupa. Me preocupa no porque no pueda un periódico tener su propia ideología, naturalmente que puede. Incluso puede recomendar el voto a una determinada opción, por supuesto que sí, cómo no, lo hace el New York Times, lo hacen cualquier los grandes periódicos. Eso es una cosa. Silenciar informaciones es otra. Que, por ejemplo, una cosa menor, un ejemplo menor, pero el hecho de que la que era directora de comunicación del PSOE, que la quitaron por su incapacidad, dicho sea de paso, para el desempeño de su misión, la hayan hecho presidenta del Hipódromo, que es una empresa pública, una señora que no sabe si los caballos tienen 3 patas o 2, pues eso ha sido silenciado en determinados periódicos y muy potenciado en otros. Es una tontería, pero hombre, a mí me gusta saber que se premia a determinada gente desde el poder, a gente que han tenido que ver con ese poder, se le premia con cosas. Esto de las empresas públicas es un escándalo, pero no de ahora, es un escándalo de toda la vida, no es algo nuevo, pero bueno, se premia con determinadas cosas que a mí me parto de risa. El otro día estuve en el Hipódromo, tuve que ir a entregar un premio al Hipódromo, pulsé un poco la opinión del Hipódromo sobre su nueva presidenta y mejor no cuento. Pues es que la presidenta no sabe cuántas patas tiene un caballo. Ahora se habrá enterado, ya habrá visto alguno, pero antes no lo sabía. Esto no puede ser. Estas cosas no pueden ser. Y estas cosas, querido Íñigo, querido Luis, querido Manuel Ángel, las tenemos que denunciar todos los días, porque si no, ¿qué? Si no, ¿para qué estamos? ¿Para comentar lo que ha dicho Stoltenberg en la OTAN? Pues no. Fernando, volviendo a tu libro, y para que te mojes un poco... que no me estoy mojando. No, a partir de ahora te vas a mojar más. Ya me la he cargado con la presidenta del Hipódromo, ya verás tú. Verás, en tu libro analizas los 3 gobiernos socialistas que ha habido en la historia democrática de España. Y mi pregunta es, ¿cuál ha sido el mejor? ¿Cuál ha sido el peor? Y por tanto sabremos, como solo son 3, el que está en el medio. El mejor ha sido el primero. A ver, Felipe González llega en un momento en que todavía había que consolidar muchas cosas en este país. Sin duda, Adolfo Suárez le había dado la vuelta al Estado como un calcetín en 11 meses, que esto se olvida mucho, pero en 11 meses y con circunstancias tremendamente adversas, Adolfo Suárez cambió este país. Desmontó el movimiento, nos dio una serie de libertades, amnistías, sacó a los presos políticos, nos hizo olvidar el franquismo, en fin, se cargó toda la prensa del movimiento, toda la cadena de prensa del movimiento, que eso es algo que nosotros veíamos muy de cerca, pero quedaban
claro, este era un país que soportaba 40 años de dictadura y que cuando llega Felipe González solo habían pasado 4 años malamente, ni 4 años siquiera desde la aprobación de la Constitución. Claro, quedaban enormes huecos aquí, quedaban enormes injusticias, que una falta de equidad social y económica brutal, costumbres muy atrasadas sociales en comparación con los países que estaban en nuestro, en fin, lo que era en nuestro entorno. No éramos ni siquiera miembros de la Unión Europea. Tuvo que cambiar la marcha sobre el tema de la permanencia o no en la OTAN, Felipe González. Es decir, hizo muchas cosas. Y además las hizo sin asustar a la gente, sin que la gente se sintiese sin crispación, intentando no crispar la sociedad. Tenía más crispación dentro del Comité Federal, yo creo, Felipe González, que la crispación que existía por ahí. Tenía más crispación con la UGT, que había que ver el final Nicolás Redondo cómo era, más crispación con Alfonso Guerra que crispación social con la derecha, digamos, porque sumo la reconversión industrial, la privatización de Rumasa, que esa es otra, pero bueno, se hicieron cosas que tenían un coste social importante y sin embargo, primero porque la sociedad se daba cuenta de que era necesario el cambio y segundo, pues porque Felipe González lo supo hacer sin pisar demasiado el acelerador. Cierto que los últimos 4 años fueron un desastre. Fueron un desastre que acabaron, un gobierno, una gobernación, un periodo que acaba teniendo que dimitir el vicepresidente del gobierno, el jefe de los servicios de inteligencia y el ministro de Defensa, porque han espiado desde el rey hasta el presidente del Atlético de Madrid, o del Real Madrid, perdón, pues hombre, en fin, aquello tenía eso aquel. Lo que pasa es que en este país la memoria es corta y nos olvidamos de todo, porque ¿qué fue de los GAL? ¿Dónde están lo de los GAL? ¿Dónde está aquel coronel Perote que vendió datos a un tal Mario Conde, que por cierto ahora intenta reanimar otro partido ahora de la mano de Olona, pero bueno, tiene narices. Mario Conde, ese señor que es un delincuente absoluto, ahí está. Bueno, quiero decir, nos olvidamos de todo, pero en fin, periodo importante, esos primeros 10 años de Felipe González. Zapatero le hemos tratado demasiado injustamente, debo decirle. Es verdad que luego no ha hecho más que tonterías últimamente, pero en Venezuela y otras cosas, hay que oír a Felipe González, como yo lo he visto, es un cotilleo, pero hay que oírle a Felipe González hablar de la trayectoria venezolana de Zapatero, porque Felipe González el tema de Latinoamérica lo tiene muy, muy dentro, ¿no? Pero Zapatero, no podemos olvidarnos de un pequeño detalle. Yo, a finales de este mes, voy a ir a San Sebastián a poner una placa en el sitio donde asesinaron a un amigo mío, que se llamaba Juan de Dios Doval, que había cometido el delito de ser de UCD, y lo mató ETA, hace ya de esto muchos años. Y luego pues todos hemos vivido una pesadilla con lo de ETA, todos, unos más de cerca, otros más de lejos, pero todos hemos vivido una pesadilla y hay que reconocerle a Zapatero las cosas como son, que poniéndose el mundo por montera y contra la opinión de los medios de comunicación, contra la opinión de la oposición y contra la opinión de algunos magistrados, señaladamente quien hoy ejerce el Ministerio del Interior, ¿verdad?, pues llevó adelante una negociación con ETA que fue el principio del fin de ETA y fue el principio del fin de la pesadilla. Y eso pues yo no lo puedo olvidar, ni de Zapatero ni de Rubalcaba, que se equivocaron en muchas cosas, que tampoco es que Zapatero tuviese del todo la culpa de las subprime aquellas, ¿verdad?, ni de lo de Lehman Brothers y todo eso, pero quiero decir, Zapatero no sabía de economía, no estaba preparado, pero bueno, tan malo como dicen, pues no fue, y fue un demócrata, la verdad, y oye, y quitó muchos pesos y contrapesos que pesaban sobre Televisión Española y que ahora vuelven a pesar, dicho sea de paso, vuelvo a decirles que si no lo dijese no estaría yo aquí, no me queda más remedio, no sería yo, pero es que es verdad que Zapatero hay que reconocerle, en fin, que a pesar de un secretario de Estado de Comunicación que tenía, que era un horror de señor, que sigue ahí, en el libro hablo de él, luego hablo, si alguien me pregunta hablo con mucho gusto, porque es una desgracia ambulante ese señor. Pues a pesar de eso, a Zapatero pues yo le reconozco algunos valores. Es verdad que aquello acabó mal, se retiró demasiado pronto, hubo una pelea por motivos inconfesables de Rubalcaba con Carmen Chacón por el poder en el Partido Socialista, y esto, pues claro, todo esto deslució bastante la trayectoria de Zapatero, pero no estuvo mal. Y bueno, y el último no lo sé, todavía no soy capaz de decir nada. Yo en el libro hablo de Pedro I, Pedro II, Pedro III y ahora viene Pedro IV, a ver qué nos va a hacer Pedro IV. Y hay distintas fases. Yo lo único que digo es que nadie... Y el César Pedro también dices, ¿no? El César Pedro también. Sí, bueno, es que hay un cesarismo indudable, ¿no? Y hay un presidencialismo indudable en el Partido Socialista. No tiene nada que ver este Partido Socialista con el de Felipe González, pero tampoco tiene nada que ver la situación política con la de entonces. Eso es la verdad. Ahora, yo lo único que digo es que este señor ha llegado al poder por caminos absolutamente inéditos. No ha habido nadie en la historia, en ningún país del mundo,
que haya tenido una trayectoria hacia el poder parecida a la que ha tenido Pedro Sánchez. Esta es la verdad. Esto de que te echen a patadas de la Secretaría General de la sede de Ferraz y a lomos de un coche, mientras todo el partido se vuelve en contra tuya, porque el acto de IFEMA aquel donde estuvimos en 2017, algunos que lo vimos, ahí estaba desde Felipe González y Alfonso Guerra, que se volvían a hablar con tal motivo, hasta Rubalcaba, Zapatero, Felipe, ahí estaba todo el mundo, toda la dirección del PSOE apoyando a Susana Díaz y contra Pedro Sánchez, que en ese momento estaba recorriendo base por base, agrupación por agrupación con su coche, ganándose voto a voto y ganó aquellas elecciones primarias y ahí está. Eso sí que no tiene parangón, después de haberle echado patadas de la sede. Y tampoco tiene parangón, claro, aquella moción de censura que, por cierto, en el libro yo cuento cómo estábamos aquel 24 de mayo de 2018, estábamos en la COPE con Herrera, yo estaba ese día con él, estábamos entrevistando a Mariano Rajoy y Mariano Rajoy estaba feliz porque acababa de aprobar los presupuestos, con el PNV, por cierto, que al día siguiente le traicionaría, acababa de aprobar los presupuestos, él se veía con una legislatura espléndida por delante, y no sabía el señor Rajoy que ese día 24 de mayo de 2018 estaba dando la última entrevista como presidente del gobierno, porque ese mismo día se desencadenó todo aquello de la sentencia del caso Gürtel y empezó el hecatombe, el terremoto que luego ha habido, que ahora mismo en el Congreso no queda, quitando a Aitor Esteban y a Ana Oramas, que por cierto se marcha ya del Congreso, no queda nadie de todos aquellos, los que eran los líderes de todos los grupos parlamentarios, etcétera, no queda ni uno más que naturalmente uno, Pedro Sánchez, claro, naturalmente. Y no me atrevo todavía a dar un veredicto sobre Pedro Sánchez. Yo no estaré nunca entre quienes dicen que Pedro Sánchez lo ha hecho todo mal, ni menos todavía de que lo ha hecho todo bien, naturalmente. Hay claros y oscuros, pero yo creo que para ser objetivo hay que reconocerlo así. Pedro Sánchez no es una figura simpática, no, yo creo que a muy poca gente le cae simpático, por lo menos desde la distancia, pero hay que reconocer qué cosas ha hecho. Y le cae muy bien, sobre todo, a una señora que se llama Ursula von der Leyen, y nos viene muy bien que le caiga muy bien. Por las razones que sean. Esas luchas internas en el Partido Socialista de las que has hablado ahora y en las que continuamente te refieres en el libro, trazas una continuidad entre esas luchas que acabas el Partido Socialista siempre sobreviviendo a ellas, no recuerdo de quién es la cita, pero que alguien dice... Bismarck, es de Bismarck. El paralelismo con la historia de España, ¿no? Donde los españoles siempre estamos peleando y parece milagroso la continuidad de España con la nación, ¿no? Con las permanentes peleas, ¿no? Entre nosotros. Haces ahí una comparación entre lo que el Partido de España. Lo que decía Bismarck es una frase muy buena. Bismarck decía que los españoles somos el pueblo más fuerte del mundo, porque llevamos siglos intentando destruirnos y todavía no lo hemos conseguido. Es muy buena esa frase. Es mucho antes de lo que habla este libro. Siglos. No, pero es que llevamos siempre así, desde Indíbil y Mandonio, llevamos así. Claro, es una frase muy acertada, esa es la verdad. Y yo, en el libro, hay momentos en los que esa maldición parece que se atenúa un poco. Con la época de Felipe González se veía una aproximación entre los extremos, que es justo lo contrario de lo que está pasando ahora. Yo estoy muy preocupado con eso, debo decirlo, porque estamos dividiendo el país entre pobres y ricos, territorios que suprimen un impuesto y territorios que no lo suprimen, blancos, negros. Estamos, como nunca probablemente, ahondando en la maldición de las dos Españas. Y eso pues me parece que es tremendo. ¿Qué quieres que te diga, Íñigo? Yo creo que lo pensamos todos. Estamos más lejos que nunca de ese entendimiento, de esa conllevanza nacional que deberíamos estar practicando todos los días. El otro día, ya digo, en el foro de la Toja, Felipe González y Rajoy pedían los nuevos pactos de la Moncloa. Yo creo que aquí los debemos volver a pedir. Es que queremos unos nuevos pactos de la Moncloa, que no eran unos pactos solamente económicos, ¿eh? Los pactos de la Moncloa tenían una vertiente política importantísima. Pues tampoco es tan difícil, más difícil era entonces que ahora, la verdad. Y sin embargo, yo siempre digo una cosa que lamento tener que decirlo aquí una vez más. Tenemos una política en España testicular. Esto se hace por mis santos o esto no se hace porque no me sale de mis santos. Y claro, con esa política testicular en la que hay que machacar al rival o al adversario o al enemigo, porque ya es el enemigo, pues nunca vamos a ninguna parte, claro. O sea, no, ¿por qué no arreglamos lo del Consejo del Poder Judicial? Que es una cosa que a la gente le importa un rayo, pero que es muy importante. Pues no lo arreglamos
por mi santo. ¿Por qué no? Porque yo he decidido que esto se hace así y no se hace de la otra manera. Y como el otro ha decidido que se hace de la otra manera y no se hace así, tiene que venir el pobre europeo el Didier que el pobre no, se ha ido sin entender una sola palabra de lo que estamos. Estos tíos están locos, he debido decir, están todos locos. Se ha ido después de visitar a todos los tocados, a todos los togados de este país y darse cuenta que este país en efecto es una gran puñeta. Eso es la verdad. Oye, Fernando, aprovechando que te tenemos aquí, y aunque no sea el tema central de tu libro, quizá marginal sí, quería comentarte cómo ves tú el tema catalán, cómo ves tú el problema catalán. Se detecta, quiero decir, es una opinión mía, a lo mejor no compartida, que hay un cierto hastío, por no decirte un aburrimiento mortal, con el problema catalán. Sin embargo, bueno, hay ciertos enlaces entre el gobierno de Pedro Sánchez e ERC que determinan y condicionan en buena medida las leyes de presupuestos y otras, y no sé tú cómo ves ese hecho, no sé cómo ves la evolución del tema catalán. Y cuando digo tema catalán me refiero al problema que tenemos en Cataluña, que no hay que eludirlo porque ahí está, ¿no? No, es el mayor problema político que tenemos en este país, de lejos, vamos. A mí me acuerdo que Fernández Ordóñez, del cual me honro en poder decir que fui bastante amigo, o estuve bastante cercano, cuando se estaba muriendo, me acuerdo que estaba totalmente desmejorado, me dijo, desengáñate, Fernando, el problema en este país no es ETA ni el País Vasco, ETA estaba matando todos los días a alguien, ¿eh? El problema en este país es el problema catalán. Y eso lo dijo antes Ortega también. Ortega nos dijo que esto no tiene solución, que lo de Cataluña no tiene una solución definitiva, que lo que hay que hacer es conllevarlo, es decir, ir ganando tiempo. Ahí tengo que decir que Pedro Sánchez ha sabido hacerlo, o lo ha intentado. Ha intentado ganar tiempo aprovechando que el presidente de la Generalitat actual no es el energúmeno anterior ni el más energúmeno todavía anterior. Es decir, era Aragonés, yo le conozco, le he tratado un par de veces, me parece un señor mucho más dialogante, con un talante muy diferente al de Torra, por ejemplo, que había que verle. Y ya no digo nada del exilado ahí en Waterloo, porque es que, claro, estos son terribles. Es que no entendemos nada de la política catalana, porque no lo entienden ellos, porque no hay quien lo entienda, porque no hay quien entienda lo que está pasando, porque ya han empezado a pelearse a muerte entre ellos mismos. ¿Qué vamos a hacer? Es muy difícil dialogar con gente que se está peleando a muerte porque uno te impide dialogar contigo. Por Cataluña, la fracción Puigdemont y Laura Borràs, ¿no? Pues está impidiendo a la otra fracción independentista, los de Esquerra, dialogar con el gobierno central. Y así pues va a ser muy difícil, la solución esa va a ser muy difícil. Va a requerir mucha paciencia. Esa mesa de negociación, que yo tenía ciertas esperanzas en ella, la verdad, pues esa mesa de negociación, si se reúne, que cada día es más difícil que se reúna, pues a saber lo que se va a tratar ahí, pero ninguna de las cosas que se deben tratar, ninguna de las cosas que Pere Aragonés, que es una persona bastante realista, me ha dicho a mí que deberían tratarse. Y esas cosas no son ni la amnistía ni el referéndum de autodeterminación. Ninguna de esas dos cosas. Hay otras ventajas que podría obtener Cataluña de una situación de negociación y de diálogo, pero claro, si estamos en el maximalismo, es decir, vamos a hacer otra declaración unilateral de independencia como la de hace 5 años, que hay que ver en qué derivó todo aquello, porque hay que ver en qué derivó, pues entonces nada, no hay nada que hacer, claro. Tú traes aquí un libro de historia. De todas maneras, perdón, en el libro sí trato a veces alguna cosa del libro, sí que habla de Cataluña. Y recuerdo, por ejemplo, que en el año 2010, Artur Mas, que luego fue el padre de la independencia, Artur Mas, me dijo que ser independentista era ser retrógrado. Me lo dijo. Luego se lo recordaba y me dice, ¿estás seguro que dije retrógrado? Sí, retrógrado dijiste. Eran otras circunstancias de todas maneras, y es verdad que del lado de acá del Ebro nos equivocamos bastante también tratando ese problema. Y es verdad que Zapatero le prometió a Artur Mas que el partido más votado sería quien presidiese la Generalitat, y luego no fue así. Luego pusieron a Maragall, que es como es, y a una catástrofe ambulante que se llamaba Montilla, que hay que ver lo que fue aquello. Bueno. No, decía que tú has traído aquí un libro de historia muy interesante, pero a mí me gustaría hablar un poco del futuro inmediato. En este libro, en un momento dado, relatas el problema que se creó en España con el caso del terrorista de Juana Chaos, que se fugó y hasta hoy. Y eso me trae al presente. Hasta hoy no, la última vez que se le vio, lejos de estar mortalmente enfermo, gozaba de una salud envidiable y estaba allí con su mujer y su niño pequeño en Venezuela, pues viviendo bastante bien, por lo visto. Quiero decir que hasta hoy, en el sentido de que incluso no se habla de este asunto, y esto que tú estás contando aquí, estoy seguro que para mucha gente es noticia ahora mismo. Pero yo lo que quería preguntarte es hasta qué punto
el traslado de los presos de ETA a las cárceles vascas, que no es el simple hecho de llevarlos cerca de su casa, sino que ahora con las competencias penitenciarias que han sido transferidas al gobierno vasco, pues estamos viendo cómo se conceden ya terceros grados, que es la semilibertad, etcétera. ¿Esto hasta qué punto crees tú que va a ser uno de los temas de la campaña electoral y hasta qué punto eso puede perjudicar a la candidatura de Pedro Sánchez? Bueno, yo primero de todo, sé que mucha gente aquí no estaréis de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, pero lo pienso y tengo que decirlo. ETA ya no existe. No existe. Ya hace 10 años que no existe. Ya, se disolvió hace 10 años. Todavía estaba Zapatero allí, fruto en buena parte de la negociación. Hemos sufrido mucho, lo hemos pasado muy mal. Hay 500 personas, hubo 500 personas encarceladas con ETA. Yo voy a ir, insisto, el día 29 a poner una placa en el sitio donde asesinaron a un amigo mío por ser de UCD, y su hijo, que ha seguido siendo amigo mío también, nos contaba un día que él había visto pasar por delante de su casa durante tiempo, semanas, al asesino de su padre ya en libertad. Claro, esto, oírlo así, yo me acuerdo que esto me lo soltó en un programa de televisión que yo estaba presentando en ese momento, y a mí se me saltaron las lágrimas, porque es que estas cosas... Hemos cometido muchos errores en la política penitenciaria, pero yo ahora, sinceramente, no ahondaría en eso. ETA no está en el gobierno. Yo he tenido algunas peleas con algunos compañeros míos en tertulias que dicen que es que ETA nos está gobernando. No, ETA no nos está gobernando. Es verdad que Pedro Sánchez ha cometido el error, que no entiendo para qué lo necesita, porque no lo necesita para nada. Numéricamente no lo necesita para nada. De pactar con Bildu determinadas cosas y de hacer que Bildu tenga un peso político mayor del que le correspondería. Que no lo entiendo, pero bueno, lo hace. Yo estuve en el Congreso del PSOE, del 40 Congreso del mes de octubre pasado, no ha pasado ni un año, y por indicación de una revista, porque me había encargado una revista, pregunté como a 60 de los compromisarios que estaban allí en el Congreso, o sea, socialistas, militantes socialistas, les pregunté qué les parecía este acercamiento, este gobierno Frankenstein en general y este acercamiento a Bildu en particular. De los 60 o 70 a los que les pregunté, ni uno solo me dijo que le parecía bien, ni uno solo. De manera tal que yo creo que, fíjate, Manuel Ángel, quizá el PSOE pierda las elecciones precisamente por esto. Básicamente por esto, más que por la inflación, más que por otros motivos, por esto, porque la gente, sus propios militantes, sus propios votantes, no están de acuerdo. Y yo, sin entrar en ninguna polémica, lo que sí te quería decir es que es cierto que ETA ha desaparecido, pero Franco lleva muchos más años desaparecido y seguimos hablando de franquistas, seguimos hablando de la dictadura, etcétera. Por tanto, una cosa es que desaparezca el hecho y otra es que desaparezca la memoria y el recuerdo. Bien, pero que sigamos hablando de Franco a mí me parece un despropósito. Ahí sí que tiene razón Bismarck. Oiga, busquemos un método para sacudirnos. Franco, el Valle de los Caídos. Y es que a mí me importa un rayo el Valle de los Caídos, me importa un rayo Franco. Franco es un señor que está ahí en Mingorrubio, le han sacado del Valle de los Caídos, está en Mingorrubio y no va nadie a verle, nadie. El único que va a verle es un compañero mío de colegio que es el presidente de la Fundación Franco. Es compañero mío de colegio, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que no va nadie más allí, porque es que ya Franco no interesa, es que es verdad que estamos buscando toda la vida, venga, y darle la vuelta, y más vueltas a la cosa. Yo creo que hay cosas, la historia no se debe olvidar, se debe recuperar siempre, debe estar ahí presente, pero lo que no puede hacer es aplastarnos, la historia no puede aplastarnos. Y ETA ya, afortunadamente, y tú sabes que yo lo he pasado muy mal con el tema de ETA personalmente, y han matado a muchos amigos míos, y he tenido yo que guarecerme también, y mi mujer sabe mucho de esto también. Pues, oye, ETA ya no está, es que no está. Si no está, no le demos vueltas. En el PP, que algún insensato dijo que había que hacer de esto un motivo de campaña, se han dado cuenta de que esto no les renta, sino que todo lo contrario. Y ya han cambiado la estrategia, afortunadamente. Bueno, yo creo que hasta el punto de que en un debate que hicieron en el Senado Pedro Sánchez y Feijóo, Pedro Sánchez recriminó a Feijóo que no hablase de ETA, pero no vas a hablar de ETA, estaba desesperado porque claro, le viene muy bien. ETA, oiga, ETA, el que tenga que seguir en la cárcel que siga, y a mí pues que los acerquen, por cierto, que es un precepto de la Constitución, dicho sea de paso, eso está en la Constitución, pues tampoco me preocupa demasiado, me preocupa mucho más que hagamos otro tipo de concesiones
y que sigamos haciendo los onye torri a los que salen de las cárceles, eso me parece que haya un fermento social. Pero yo creo que ya, incluso en el País Vasco, hasta donde yo sé, ese fermento social es muy escaso ya, afortunadamente. ¿Por qué no hablamos del futuro, como tú dices, que es mucho más importante? ¿Por qué no hablamos del reparto de los fondos europeos, que, oye, no nos dicen nada del reparto de los fondos europeos? ¿Por qué no hablamos de la financiación autonómica, que está hecho un lío que no te quiero ni contar? Porque, entre otras cosas, porque, en fin, no se está liderando el proceso. ¿Por qué no hablamos de todo eso que lo tenemos ahí pendiente? ¿Por qué no hablamos de la gente que está almacenando leña en sus casas y comprando pellets porque tiene miedo de no poder pagar la energía este invierno? Eso a lo mejor tiene más interés que hablar de ETA a estas alturas. Y de Franco no te digo. De Franco no me acuerdo ya ni cómo era ya. Comentas en el libro que Pedro Sánchez en la campaña en la que antes de acceder al poder, en la campaña previa, ¿no? Él plantea unas líneas económicas que son absolutamente liberales, ¿no? Y de hecho cuenta con la asesoría de Jordi Sevilla, el de la economía en 2 tardes. Y posteriormente todos sabemos ahora cómo esa línea rayana en lo liberal va evolucionando hacia posiciones más claramente de izquierdas, ¿no? Probablemente por un cálculo político lícito. ¿Tú cómo valoras estos cambios de posición en el gobierno de Pedro Sánchez o en cualquier otro, ¿no? Cuando desde unas posiciones iniciales va evolucionando hacia otras y bueno, son capaces de mantenerla, hay que reconocerle un mérito, ¿no? Una habilidad política al menos, ¿no? En mantener, pero a ti como cronista esas posiciones, como analista, ¿te parece que eso es honrado, que debería penalizarse que un gobierno, este o cualquiera, a partir de unos presupuestos acabara derivando en otros, etcétera? A ver, ahora voy a hablar de él. Hasta ahora no había hablado de él, pero ya han pasado ya casi 1 hora ya. Ahora voy a hablar de él. Yo creo que Pedro Sánchez, que es un hombre cuyos orígenes están en la derecha, son de derechas, es un conservador. Es un conservador. Yo coincidía con él en televisiones de la serie B, por ahí, y lo comentábamos los compañeros, oye, pues socialistas muy moderados, pues como lo es Jordi Sevilla, como lo es Miguel Sebastián, que son los 2 mentores económicos de Pedro Sánchez. No hay ninguna diferencia entre Jordi Sevilla y Miguel Sebastián, por ejemplo, y cualquier economista de la derecha del Partido Popular. Ninguna, ni la más mínima. Pueden ser homologables con cualquier economista liberal, incluso thatcheriano, casi. Así que, casi. No, bueno, vale, me he pasado, tienes razón. Pero casi. No, lo que quiero decir es que Pedro Sánchez es un hombre, en sus postulados económicos, hasta donde yo lo conocía, pues bastante conservador, muy moderado, no lejos de cualquier demagogia. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que aquí han pasado muchas cosas, que nos hemos quedado sin un centro y que entonces, al quedarnos, lo siento, pero nos hemos quedado sin un centro, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues esto ha hecho que de alguna manera se escoren un poco las cosas. En 2014, que es cuando yo creo que se terminó la transición con la abdicación del rey y el surgimiento de nuevas formaciones, pues naturalmente se produjo una radicalización. Al estar por ahí Podemos tirando de un lado y Vox tirando del otro, se produce una radicalización en los partidos moderados, que son el PP y el PSOE, que son los que de verdad deberían entenderse en una situación de emergencia, en algún tipo de pacto transversal, pero no se hace. ¿Qué le vamos a hacer? Eso, naturalmente, a Sánchez le fuerza a tomar posiciones nuevas. Y luego está él, los asesores. Hay una gente que está fuera de la Moncloa, pero que entra en la Moncloa como Pedro por su casa todos los días, que yo les llamo los monclovitas en el libro. Son gente que siempre ha estado ahí, no se ha presentado en su puñetera vida en las elecciones, pero siempre ha estado ahí, con perdón de la expresión, chupando del bote. Y le están llevando por un camino, por unas asesorías absolutamente demenciales. Absolutamente demenciales. Dividir el país en ricos y pobres como se está dividiendo, considerar los enemigos del pueblo a Ana Patricia Botino, a Ignacio Galán, que serán figuras cuestionables y lo que se quiera, pero considerarlos los principales enemigos es que me parece un dislate de un calibre brutal, y yo sé quién está imponiendo esa política de comunicación, que no es la que impuso Iván Redondo en su momento, no es la que impuso Iván Redondo.
Sánchez, su gran pecado original es que nos convenció a todos de que le votásemos para evitar hacer lo que hizo exactamente el día siguiente de ganar las elecciones. Por cierto, él no podía dormir, en fin, aliándose con determinadas personas. Oye, le faltó ganar las elecciones y meterse en la cama con esas personas. No sé si a dormir o a qué. Yo quiero decir que eso es un pecado original muy serio que tiene Pedro Sánchez ahí. Y a partir de ahí, yo creo que todo sale mal, porque a nadie en el mundo, o el que sepa un poco de comunicación, que salga un día, nada menos que el ministro de la Presidencia, un día festivo en Madrid, 2 de mayo, a las 9 de la mañana, en el atril de la Moncloa, con la ministra portavoz, los dos, nada menos que el hombre fuerte del gobierno y la ministra portavoz, a decirnos que no, que Pegasus no solamente había espiado a los catalanes, Pegasus es decir, el CNI, sino que también habían espiado al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa y a no sé quién más. Claro, esto dices, se han vuelto locos. Esto no se dice nunca, esto no puede ser. Primero, las relaciones con Marruecos, al garete, porque naturalmente todo el mundo sabía que los espías desde Pegasus habían sido los marroquíes. Segundo, el CNI, adiós, los servicios secretos, adiós, desactivados completamente en medio del mayor follón que he visto en mi vida. Y tercero, la credibilidad del propio gobierno y la seguridad del propio gobierno, porque claro, tú tienes que fiarte de que tu propio gobierno sabe mantener los secretos oficiales y de Estado, pues también al garete. Esto solo se le ocurre al genio de la lámpara que yo digo. Yo creo. Se llama Miguel Barroso. Y ahora mismo es consejero del País, periódico donde le denigraron hasta extremos inconcebibles cuando era el marido de Carmen Chacón e intentaba hacerse con el PSOE por la puerta de atrás. Un gobierno, y yo respeto mucho el gobierno de Pedro Sánchez, lo respeto mucho. Un gobierno no debe permitirse estas cosas. No debe permitirse. Yo creo que la asesoría de un gobierno es una cosa muy seria que debe estar asentada sobre muchas bases, sobre mucho pensamiento, sobre muchas reflexiones y no sobre improvisaciones más o menos locas. Y esto es uno de los peores males que tenemos ahora mismo pesando sobre nuestro gobierno. Ya le he citado. Es que tenía miedo de que terminásemos y no le pudiese citar. A lo mejor alguien quiere preguntar por él, yo no sé, ya de lo que Fernando, a ver, estamos llegando un poco al final. Tenemos todavía un rato para que además haya preguntas del público, pero sí me gustaría hacerte una pregunta como periodista y por favor, como es muy concreta, podrías contestarla con brevedad. Ahora mismo hay un rumor según el cual el gobierno de España estaría pensando en adelantar las generales para hacerlas coincidir con las municipales y autonómicas, es decir, el 28 de mayo del año que viene. ¿Hasta qué punto eso tiene credibilidad? O como piensan otros, nuestro presidente va a terminar el mandato agotando casi hasta el último día posible su presidencia. Yo os voy a dar un consejo a todos. No os fiéis de cuando en los periódicos leáis fuentes bien informadas, el presidente baraja, sopesa. No, esto es un caldo de cerebro que se hace quien sea, porque no, esto de baraja, sopesa, se piensa, se medita. Un presidente del gobierno tiene autorización para mentir en 3 casos. Autorización oficial para mentir en 3 casos. Una, sobre sus remodelaciones del gobierno. Él puede decir no pienso remodelarlo y remodelarlo al día siguiente y se entiende. 2, sobre si va a devaluar o no la moneda. Esto ya no tiene sentido porque ahora ya no tenemos esa posibilidad. Y 3, sobre la duración de la legislatura. Una de las armas que tiene un jefe de gobierno precisamente es estirar o acortar una legislatura en función de su conveniencia. Si yo fuese él, yo haría las elecciones cuanto antes, pero eso por patriotismo, no por ventajas electorales. No podemos seguir sacudiéndonos a modo las fuerzas políticas porque estamos en campaña preelectoral, cuando lo que se necesita precisamente son acuerdos de gran alcance en materia de justicia, en materia de sanidad, en materia de economía, en materia de educación. Claro, tú, si empiezas poniendo a la ministra de Educación de portavoz del Partido Socialista, que es la maquinaria electoral para combatir a los otros, pues menuda risa, menudo consenso estamos haciendo. Y lo mismo con la ministra de Hacienda. Eso me parece que es un auténtico dislate. Es decir, yo me gustaría tener las elecciones cuanto antes. Gane quien gane, me da igual. Y si ganan los dos, pues mejor todavía. Pero claro, tiene ahí una amenaza muy seria, que es
la de Yolanda Díaz, por su izquierda. Yolanda Díaz no es una cualquiera, es una persona muy válida. Y yo, vamos, si yo fuese él, estaría intentando meterla en el Partido Socialista de vicesecretaria general cuanto antes, vamos, pero cuanto antes. No lo va a conseguir, pero yo lo intentaría, porque le vendría muy bien una nueva operación Garzón, digamos. No lo va a hacer, no va a ocurrir. No sé si Yolanda Díaz acabará haciendo su formación política para poderse presentar o no, no lo sé, pero yo creo que el bien del país exigiría unas elecciones cuanto antes, para dejar de sacudirnos otra vez, como decía Bismarck. En fin, oiga, pues ya tenemos una opción. Y todo esto, perdón, digo otra cosa que es otra obsesión mía, que alguna vez lo he dicho aquí también. Todo esto es porque tenemos una legislación electoral absolutamente nefasta. Tenemos una legislación electoral que nos lleva a aliarnos con extrañísimos compañeros de cama, a que el PP tenga que aliarse con Vox, que no le interesa nada y no le gusta nada, a que el PSOE tenga que aliarse con un Unidas Podemos, que sobre todo cuando estaba allí Pablo Iglesias, no quiero ni contar lo que era aquello, a que se hagan extrañísimas alianzas locales, autonómicas y generales. Hombre, un sistema a la francesa con dos vueltas, a la francesa o a la latinoamericana, si lo estamos viendo hasta en Brasil, que hay que ver. Hombre, yo creo que eso no nos vendría nada mal, porque ahí el que gana, gana, y los demás, pues a obedecer. Y esto me parece que hace unas opciones de gobierno nítidas, estupendas. ¿Por qué no se ha reformado esa normativa electoral? Pues se me ocurren muchas razones, pero bueno, vamos a dejar de especular. El caso es que había que haberla reformado hace tiempo y no se ha reformado. Falta de patriotismo y falta de... y pereza. Fernando, y no se hace porque a los nacionalistas eso les Claro. da terror. Claro, efectivamente. Pero bueno, oye, empezamos haciendo una concesión muy seria a los nacionalistas con la normativa electoral que tenemos, y también es verdad que para frenar al Partido Comunista, que entonces era una fuerza emergente y había que frenarla, había que instaurar un bipartidismo imperfecto, sobreprimando también a los partidos nacionalistas. Lo que pasa es que entonces los partidos nacionalistas no eran el peligro que son ahora, es que no lo eran, es que no es lo mismo. Es que aquella convergencia y unión, aquellos eran, vamos, ángeles beatíficos, comparados con esta panda de locos que tenemos ahora, que son todos unos chiflados. Es verdad, es que no tenía nada que ver. Es que yo era muy amigo de Miquel Roca, y Miquel Roca, oye, yo quiero 25 Miquel Rocas y algún Íñigo Urkullu también, por cierto, lo quiero. Lo que pasa es que lo que tenemos es muy otra cosa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Creo que llega un momento de que ustedes puedan preguntar. Yo rogaría a quien quiera hacer alguna pregunta que haga una señal, se le pasará el micrófono y... Sí, perdonar, insisto, antes Fernando me ha acusado con certeza, porque es así. Yo lo que trato es de que quiero que las preguntas sean breves y concretas para que pueda haber unas cuantas, no que cada pregunta se convierta en una intervención paralela. ¿Le he acusado yo de algo? ¿Esto? ¿Cuándo le he acusado yo? No tengo yo lo que tendría que tener para acusar a Manuel Ángel Castañeda. Buenas tardes a todos ustedes y al presentador del libro. Se me ha ido Fernando Jauregui. No se preocupe, todo el mundo me llama Ramón. No por el quiero primo que famoso, se vaya del no pasa nada. Ateneo, no quiero que se vaya del Ateneo sin que nos diga usted qué piensa de las leyes de memoria histórica. ¿Usted cree que se puede hacer la historia mediante leyes en el Boletín Oficial de Estado? Le voy a decir, porque pienso que cada uno tenemos una memoria. Yo fui estudiante en la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma del 79 al 84. Yo vivía en Bravo Murillo a la altura de Estrecho, que era la zona, era la zona socialista, porque estaba la sede en García Morato, que luego y se movían por allí. Yo me acuerdo de haber ido a presentaciones al Cine Europa con Tierno Galván, que era profesor de teoría del Estado, y entonces yo me acuerdo de aquellas épocas. Entonces en la calle Hernani, Perdón. bueno, Veo que no tiene vale, ningún éxito. bueno, quiero decir, voy a concretar. En la calle Hernani estaba la sede de la Liga Comunista Revolucionaria, de la Organización Revolucionaria del Trabajo, del Partido del Trabajo, donde casualmente, cuando yo me acuerdo, los 1 de mayo, allí en Cuatro Caminos, que destrozaban todo. Y estaba toda esta gente. Toda esta gente se pasó luego al PSOE.
Y entonces, cuando dicen la memoria histórica, habrá que juzgarlos a esta gente también. Bueno, la memoria histórica se pronuncia. Yo creo que no se puede hacer a golpe de boletín. Y la segunda es, hay periodistas cortesanos, esto que estén en relación directa con el presidente del gobierno, les llama por la mañana y dice, voy a hacer esto, mira, lánzamelo en el periódico, porque entonces, ¿qué independencia es esa? Concretamente, esta mañana estaba oyendo una tertulia de la COPE y hay una periodista que me dice, es que viene a cuento de hoy. Continúe, que me está hundiendo mi fracaso. Sí. Esta mañana dice, como hoy fue el discurso del rey, cuando lo del 1 de octubre, dice una periodista esta mañana, a mí por la mañana me llamó el presidente Rajoy y me pasó lo que... Entonces, si a usted le llama el presidente del gobierno y luego va usted a su periódico y la encomienda que le ha hecho la lanza al periódico y crea a que todos nos creamos, ¿cómo va a ser usted independiente? Nada más. Bueno. Oye, cuando sacas un sí o un no, ya está. A mí es que no me llama el presidente del gobierno. De hecho, solamente ha habido 2 personas importantes que no han querido contestarme, que no han querido hablar conmigo en el libro. Una de ellas, el presidente del gobierno. Que yo comprendo que tiene cosas más importantes que hacer que estar atendiendo a un periodista tuercebotas que vaya a intentar cotillar, lo entiendo, pero por lo menos me podía haber dicho no puedo por agenda, no me dijo nada. Guerra es el otro que no quiso. Los demás, la verdad es que he tenido muy buen acceso. Pero es que es verdad, existe, sí existe, el argumentario que le llamamos existe. Y yo lo detecto en mis compañeros en las tertulias. Es que hay compañeros que ya sé lo que van a decir de entrada, porque tienen el argumentario. Y no solamente lo dice él, es que en otra tertulia parecida o paralela también dice el mismo argumentario. Entonces, eso es lamentable, pero existe. Y bueno, ya digo que es que ahora hay que leerse por lo menos 2 periódicos de distinta tendencia para enterarse un poco de lo que pasa, porque hay periódicos que simplemente no cuentan cosas que están ocurriendo. Esto es así, y es mal asunto. Voy, bueno, se ponga nervioso. Oiga, pero ¿cómo me voy a escapar si estoy contestándole? A ver, la memoria histórica, este señor se me enfada si no. La memoria histórica, ¿sabe lo que le digo? Se va a enfadar más todavía conmigo. Y es que a mí, pues enfádese. A mí no me parece del todo mal. Lo que me parece mal es que no consensuemos esa memoria histórica. Lo que me parece mal es que estemos aprovechando nuestra historia, nuestro pasado, para sacudirnos también a cuenta de la historia. La historia, de verdad, no debe ser los ganadores los que la cuenten. La historia la debe contar el país, la gente, los periodistas. Podemos también aportar lo mismo. ¿Sabe usted que los periodistas somos un poco historiadores, o por lo menos eso quisiéramos ser, o nos gustaría que nos considerasen como tal? No nos desprecie tanto, que oiga, también nosotros vivimos la historia desde muy cerca, Yo llevo 50 años viviendo la historia desde muy cerca. Pero bueno, en todo caso, que no me parece mal que se quiera recuperar un poco la historia. Yo, sinceramente, hay lagunas terribles en nuestra historia que yo creo que hay que llenar. Una de ellas es qué ocurrió después de la Guerra Civil, qué ocurrió en los paredones de muchas cárceles y de muchos cementerios. Esto me gustaría saberlo, con juicios de qué tipo y con cuánta legalidad. Y esto me parece que tenemos derecho a saberlo. Y mucha gente, descendientes de aquellos que fueron fusilados en aquellos decenas de miles, que fueron fusilados en aquella época, tienen derecho a saberlo también. Es decir, aquí se fusiló y se mató cruelmente por ambas partes. Yo creo que ya va siendo hora de que hagamos una reconciliación de la historia, una reconciliación. Es verdad que no lo están haciendo, lo que están haciendo es otra cosa, están haciendo una venganza con la historia, pero ya que usted me pregunta por la memoria histórica, yo digo, me parece muy bien recuperar nuestra memoria siempre y cuando la recuperemos la memoria de todos, así, ni más ni menos. Aunque seamos periodistas los que la recuperemos. ¿Se ha enfadado usted? No, pues no. Encima ha conseguido que no se enfade, dígame. Lo importante que usted ha dicho en las 2 cuestiones del gobierno y el centro. El gobierno, que gobierna la derecha, pasará de ser Esquerra a ser Convergencia, como se llame. Y de Podemos pasar a Vox. Tenía que hacerse como en Alemania. La Merkel gobernó con el PSOE, de ahí, el PSOE, un gobierno de concentración. Y luego la cuestión del centro. El centro, a mí me dice mucha gente que no entiende el centro, pero
Suárez dijo centro-centro. Y García Margallo acaba de decir extremo-centro. No existe el centro. ¿Por qué no existe el centro? Y usted explique la importancia que tiene eso. Bueno, pues empecemos a hablar del centro, por hablar del centro, si usted quiere. No existe centro porque el centro se ha matado a sí mismo. A ver, aquí había un señor que ganó, cuyo partido ganó unas elecciones en Cataluña, que tenía cierto predicamento, que nos gustaba, porque nos gustaba, nos parecía una persona moderada, nos parecía, por lo visto erróneamente, una persona sensata, que se dedicó a dinamitar las posibilidades de un partido de centro. Si yo le cuento a usted una conversación que yo tuve con Albert Rivera, diciéndole, hombre, es que vosotros tenéis que ser una bisagra, posibilitando que en este país haya un gobierno de centro-derecha o de centro-izquierda, que es lo que en realidad necesitamos. Habla usted de Merkel. Merkel no hizo un gobierno de concentración, pero hizo un gobierno de gran coalición con los socialdemócratas. De hecho, quien está ahora en la Cancillería era el vicepresidente del gobierno de Merkel, o sea que el número 2. Bueno, casi me mata. ¿Cómo? Si es que nosotros tenemos que ser la alternativa. Pues bueno, se equivocó tanto que mire usted dónde está ahora ese partido. UCD era el centro. Ahora les voy a contar una exclusiva. UCD era el centro y lo que pasa es que UCD es un partido de aluvión. Nació para salir de una situación de dictadura centralista para hacer una democracia descentralizada y cumplió su papel y se disolvió porque tenía que disolverse. Pero fíjese, hemos estado a punto, yo en el libro lo cuento en varios pasajes, hemos estado a punto de que la historia que hemos vivido fuese otra, fuese absolutamente otra. Yo creo que si una operación que lanzó Miquel Roca, que es una persona a la que yo admiro profundamente, debo decirlo, que fue la operación reformista, si esa operación en alianza con el Partido Socialista, que estuvo a punto de hacerse, o en alianza con entonces Alianza Popular era más difícil, también estuvo a punto de hacerse. Si esa operación hubiese salido adelante, las cosas hubiesen sido diferentes. Ni tendríamos problema catalán, ni tendríamos este problema seguramente de desgobierno o de falta de consolidación de la gobernación que tenemos ahora mismo, y sería otra cosa totalmente diferente. A mí me contó Miquel Roca, por ejemplo, que él, en su operación aquella reformista, la operación Roca famosa aquella, le ofreció presidirla a Adolfo Suárez. Es decir, fusionar allí el Centro Democrático y Social, el partido de Adolfo Suárez, con lo que hubiese salido a la operación Roca y con otras tendencias centristas, y hacer una opción de centro muy potente. ¿Y qué pasó? Me contaba Miquel Roca, lo cuento yo en el libro, pues que vino un chisgarabís que se llamaba Eduardo Punset, algunos le recordarán, fue ministro de no sé qué, un chiflao. Ese es un señor, déjeme contar la anécdota, ese es un señor que un día hizo un viaje de Estado con el rey, era el ministro de Jornada, el que acompañaba al rey, y se olvidó de la maleta en su casa y no tenía maleta, y tenían una cena de gala, y aparece Eduardo Punset vestido con un uniforme verde, con grandes charreteras doradas, así y tal. Y el rey le preguntó, Eduardo, ¿ese uniforme que tienes de qué es? Que yo no lo conozco. Dice, no, es que se lo ha alquilado el portero del hotel, porque como yo no tenía ni smoking ni nada, y tenía que venir de gala, se lo alquiló. Esto me lo contó a mí Eduardo Punset como si fuese un logro democrático. Y ese chisgarabís que acabó anunciando Panrico fue el que se cargó esta operación reformista, yendo a ver a Miquel Roca y diciéndole que de ninguna manera el CDS iba a tolerar esa fusión con la operación reformista. Pero quiero decir que a lo mejor, si las cosas hubiesen salido, podían haber salido de casualidad de otra manera, la historia de este país hubiese sido otra. Pero ha sido esta. ¿Qué quiere que le diga? Mi primo, Miguel Herrero de Miñón, mi primo, siendo presidente de Alianza Popular, también le ofreció la presidencia de Alianza Popular a Miquel Roca para intentar incluir todo en una sola operación. Y tampoco salió eso porque Miquel Roca dijo que Alianza Popular estaba muy lejos de ella, pero tampoco salió. Pero quiero decir que se han estado a punto de fraguar operaciones de centro que seguramente hubiesen consolidado mayorías de otro cariz. Y desde luego Albert Rivera pudo haberlo hecho. No lo hizo porque le entró el mesianismo por unas razones o por otras. Yo creo que ahí Malú intervino también negativamente. ¿Qué quiere que le diga? Por unas razones o por otras, yo creo que le entró el mesianismo de que él era quien tenía que liderar una opción política en este país y no otros partidos más fuertes y más consolidados. ¿Qué le vamos a hacer?
Buenas tardes. Cuando voy por la calle me preguntan muchas cosas. En este caso me han preguntado estos días por mi cofrade y amigo Fernando Jáuregui. Y me dicen, oye, ¿qué le pasa a Fernando? Que cada día tiene más fuerza, cada día están más partes y cada día se le oye mejor. Y entonces yo le he contestado y te pregunto al mismo tiempo, digo, es que come anchoas todos los días, toma sobaos, quesos y quesadas y viene más a Cantabria. ¿Eso es así cierto? Algo de eso hay. Lo de las anchoas es verdad. Bueno, yo soy de dos cofradías, de la de anchoa y la del queso. En la del queso me metió Zaca y en la de las anchoas me metieron aquí unos señores malvados que me metieron en un lío allí. E intenté también que me incluyesen en la cofradía de los Haldre, pero ahí el Marcano no es de los míos, no le gusta. Y la otra pregunta, Fernando. Y la verdad es que pues, yo estoy en sitios porque me llaman, y será porque a lo mejor mi voz no es demasiado estridente. Yo procuro huir de los extremismos en los que caen muchos de mis Y compañeros. la otra pregunta es, ¿sabe Pedro Sánchez jugar al mus? ¿Sí? No Pues, sé, no tengo ni idea. enséñale. Es buena pregunta esa. Yo lo digo, a ver, yo soy profesor de mus de Zaca. Esto es lo primero que debéis saber todos. Lo digo modestamente, pero soy su profesor de mus. Yo no sé si... No tiene el perfil, no da el perfil de jugador de mus. Que sí daba, yo con Adolfo Suárez, por ejemplo, jugaba muchas veces en la campaña electoral del CDS, que jugábamos mucho, porque a falta de otra cosa mejor, no le hacían ni caso al pobre, pues ahí jugábamos al mus. Nunca le he conseguido ganar, esta es la verdad. Es que le gustaba tanto ganar a Adolfo Suárez que era capaz de los actos más viles en el mus para ganar. Y he jugado una vez con Zapatero, también quiero recordarlo, tampoco le gané. Con Campani no. Sí, hay muchos jugadores de mus con los que yo no he jugado, pero quiero decir, pero así de presidentes del gobierno, yo creo que solamente estos. Yo, Pedro Sánchez, no. Y Rajoy, ¿cómo va a jugar al mus Rajoy? ¿Cómo va a jugar al mus Rajoy? Zaca, hijo. Eso no. A ver cuándo damos la próxima elección, que es que le tengo un poco abandonado y así le va, que no. Una última pregunta. ¿Se la hago yo? Desde tu perspectiva y tu situación en la primera fila de los auditorios del poder, ¿existe el síndrome de la Moncloa o la fiebre del poder que hace que determinadas decisiones se trastoquen? No, que por supuesto que existe. El estar en la Moncloa es muy complicado, el permanecer en la Moncloa es muy complicado anímicamente. A mí Felipe González me dijo una vez, y claro, el último teléfono que suena, también lo decía Adolfo Suárez, por cierto, el último teléfono que suena es el tuyo, después ya no hay apelación. Tú eres el que tienes la última decisión. Y después no hay nada. Y la soledad que te da el estar en ese momento de no apelación es como el Tribunal Constitucional. Después del Tribunal Constitucional ya no hay nada. Pues el teléfono del presidente del gobierno después no hay nada. Tiene un poder tremendo que a veces malgastan y usan equivocadamente. Los presidentes del gobierno, sobre todo su entorno. Ya he hablado de los monclovitas dichosos y demás, que es que realmente ahí deberían de verdad generarse cortafuegos mucho más importantes. El síndrome de la Moncloa existe, pero es que el síndrome de la Moncloa viene de antes. A mí, Adolfo Suárez, me consta que a gente muy cercana a mí, que luego me lo contó, les dijo que él iba a llegar a ser presidente del gobierno, cuando todavía no era ni ministro. Era delegado del gobierno en Segovia. Es verdad que ahí se ligó al rey, porque se fueron de cacería y demás cosas. Y bueno, pues esto cuando el rey tuvo que elegir, eligió a quien tenía confianza con él. Pero Adolfo Suárez lo decía. Zapatero, yo creo que me lo dijo a mí incluso, que él iba a llegar a la presidencia del gobierno. Me lo dijo a mí y a mucha gente, está ahí en los periódicos. Y desde luego Pedro Sánchez se lo ha dicho a todo el que se encontró por el camino desde que empezó. A todo el que se encontró por el camino le dijo que él iba a llegar a ser presidente del gobierno, pero sin dudarlo ni un segundo. Hay testimonios por todos lados. Y llegó. El único, yo creo que, bueno, Leopoldo Calvo Sotelo no sé, yo creo que él sí quería ser presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, es que estuvo tan poco tiempo que ni se enteró, no dio tiempo a disfrutar. Y bueno, y yo creo que Mariano Rajoy es que siempre ha estado ahí como de casualidad, como puesto por el ayuntamiento. Estaba. Yo creo que Mariano Rajoy ambiciones no tenía ninguna. Yo me acuerdo un día que estábamos varios periodistas desayunando en la Moncloa con él, él era vicepresidente entonces del gobierno.
y eran las 12:15 y le tuvimos que decir, oye, Mariano, ¿te importa que dejemos el desayuno? Porque ya empezaba a ser merienda aquello. Entonces, Mariano Rajoy es un fenómeno de la naturaleza, otra cosa distinta, ¿no? Aznar también quería ser presidente del gobierno, también lo tenía en su agenda. O sea que, en general, el presidente del gobierno iba a decir que nace más que se hace. Lo que pasa es que en el caso de Pedro Sánchez se ha hecho por vías muy indirectas. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que cuando los periodistas, equivocándonos, muchos, decíamos que Pedro Sánchez estaba muerto? Lo que pasa es que no lo sabía. No lo sabía ni estaba muerto. Mira lo muerto que está. Y esto de decir aquí ahora, no, si tiene ya las elecciones perdidas, ya ha ganado, Núñez Feijóo ya lo tiene ganado, las encuestas. Esperamos, si no les importa, el otoño de 2023, a ver. Muy bien, pues muchísimas Si es que no hace elecciones antes, que yo ojalá las haga antes. Muchísimas gracias a Íñigo Noriega, a Luis Revenga y, como no, a Fernando Jáuregui por esta magnífica conferencia, presentación de su libro, que les recuerdo que ahora firmará ejemplares aquí y que quien no lo tenga lo puede adquirir en la entrada. Muchísimas gracias por su asistencia y también gracias a los que nos siguen a través de la transmisión en directo por streaming. Demos un fuerte aplauso a Fernando. No ha sido conferencia, ha sido charla. Es una charla, no una conferencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido, de verdad. Muchas gracias.